El celular lo apago, ¿verdad? Sí, por favor, si lo puedes poner en vibrador o a modo avión. Ahora ¿Listo? ¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en Radio 13, Focal Point, este programa que habla sobre fotografía, única y exclusivamente de fotografía, de los procesos creativos y de los grandes artistas que existen en México y a los cuales tengo el honor de representar. Ahora nos está acompañando Osvaldo Ruiz. Osvaldo es un artista joven que conocí desde hace mucho tiempo, que me gusta muchísimo su trabajo, siempre lo seguí, siempre para mí fue un referente en la fotografía contemporánea y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy. Él nos va a platicar cómo empieza con la fotografía y cuál ha sido su desarrollo en este aspecto del arte. Muy buenos días, Osvaldo. Hola, buenos días, Patricia. Gracias por invitarme. Platícame, encantados. Programa, qué elogiosas palabras me dices, qué pena. Dime, ¿cómo empiezas con todo esto? Bueno, platícanos algo de ti. Tú naciste en Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Y empecé a hacer fotografía como a los 18 años, tenía un interés, a la vez ya estaba empezando a estudiar arquitectura, que terminé de estudiarla, me gradué de arquitecto, aunque nunca he hecho realmente nada de arquitectura, pero creo que había como mucho interés en la imagen y en el espacio, y es algo que he estado trabajando ahora, o más bien es algo que he estado trabajando en toda mi carrera, y que ahora como tengo más conciencia sobre la relación de la representación del espacio en la imagen, en la fotografía. Entonces empecé a los 18, o sea, hace como 24 años. Ya eso toda una vida. Mucho, hasta me quedé pensando así. Sí, hace 24 años, entonces ha habido pues muchos cambios, ¿no? De cuando empecé a hacer fotografía era blanco y negro. Tenía la suerte de estar en un laboratorio casi yo solo, en el Parque España en Monterrey. Era un laboratorio del municipio de Guadalupe, como del estado, y era un laboratorio muy grande y había poca gente realmente tomando esas clases o utilizando el espacio. Entonces pude estar explorando mucho en el laboratorio, como los primeros 4 o 5 años de empezar a hacer fotografía. Estuve ahí metido, explorando. Tenía clases con una maestra, Rosa María, pero mucho era también del trabajo de estar como yo solo explorando y buscando cómo funcionaba, echando a perder sin saber mucho, algo así, ¿no? Así empecé. Uh-huh. Bueno, tú empiezas con como arquitecto. En tu fotografía más reciente, bueno, desde siempre se ve este espacio, esta relación espacio, siempre se nota en toda tu obra, pero yo la noto mucho en la obra más reciente. Uh-huh. Es donde más la he ido notando. Sin embargo, me gustaría conocer cuál es esta transición que tienes de un inicio de tu foto, cómo empiezas tu fotografía en este laboratorio, que es no sé si se han percatado los oyentes de este programa tan maravilloso, que todos los artistas que han venido a platicar aquí con nosotros de sus experiencias y de su biografía, nos cuentan que desde muy pequeños se sentían fascinados por la imagen y que varios han estudiado arquitectura y entienden este concepto espacial y que se han hecho verdaderamente artistas, verdaderamente fotógrafos en el momento en el que entran a un cuarto oscuro y se dan cuenta de esta alquimia maravillosa que es el ver surgir una imagen en un papel cuando la metes en unos líquidos, ¿no? Es como algo mágico y la gente los fotógrafos se sienten especialmente atraídos a esto. Sin embargo, se van moviendo. Tú has cambiado mucho tu discurso, inclusive. O sea, te has dado la oportunidad de cambiar, que a veces eso no pasa. Se quedan como en lo mismo, lo mejoran, pero se quedan en lo mismo un poco.
se mejoran por la experiencia, Ujú. pero no porque cambien o tengan la intención de un cambio de punto de vista. En tu caso, ¿cómo es tu trayectoria como artista? Ya empezando con galerías y empezando a mostrar tu trabajo y todo esto. Tú tienes además una historia de estudios muy interesante fuera de México. Sí, iba Cuéntanos justo de a eso. decir eso porque sí, yo creo que ha estado marcada mi forma de trabajar o mi forma de hacer fotografía por estos momentos como de inversión de tiempo y de gestación a partir de estudiar o de hacer un viaje a tiempo en algún lugar o con alguien trabajando en un estudio, ¿no? Como últimamente. Y al principio cuando empecé a hacer fotografía era blanco y negro. Estaba muy fascinado realmente por el desierto que rodea Monterrey, como el desierto más bien como de matorral, no es desierto de dunas, sino como matorral chaparro. Y muchas de mis fotografías del inicio, que no enseño mucho, tampoco es que esté tan orgulloso de ellas, eran muy experimentales, o más bien como más que experimentales, como empezando a ver de qué se trataba la narrativa visual a través de la foto. Pero era mucha fascinación por el paisaje alrededor del municipio de Mina, Nuevo León, que es donde descubrieron un mamut, hay un museo como arqueológico, y todo esto alrededor de un espacio que era muy cerca también de donde estaba el Niño Fidencio, de Espinazo, Nuevo León. Tengo luego que volver. Cuando fui a Espinazo, Nuevo León, a ver al Niño Fidencio, bueno, a ver la historia y el espacio donde él estuvo, fue mucha fascinación, pero también fue mucha perturbación, porque es muy raro todo esto. Es como una película de Ripstein. Supongo que se habrá inspirado en ese lugar Ripstein para hacer el Evangelio de las Maravillas. Y es muy perturbador y no tengo buenas fotos de ese lugar. Es esta religión como salida de la religión católica alrededor de la imagen del Niño Fidencio en el desierto, como un aspecto marginal de la religión, pero en el desierto, seco, polvoso. Todo es muy impactante, pero tengo que volver en algún momento a hacer realmente fotografías. Como cuando fui, no pude, no supe cómo. Pues. Pero el desierto era lo que quería mencionar. Y después me voy a estudiar, después de acabar arquitectura, me voy a estudiar a Barcelona, sin haber investigado muy bien realmente el programa. Me fui como siguiendo unos amigos, un amigo y una amiga que tenían muy claro Barcelona. Dije, bueno, vamos, teníamos un colectivo, ellos hacían pintura y yo hacía foto. Y entonces era como seguirlos, llego al programa a Barcelona y me doy cuenta que no tenía nada que ver con producción de arte, era como... Había cursos optativos y cursos fundamentales, tenías que elegir, pero había muy poco para elegir, entonces estudié iconografía medieval, estudié arte y política, pero de la polis griega, de la Atenas clásica, y estudié el libro de horas, que era una rareza también de la religión cuando surge el libro de horas. Estudié lo que era más contemporáneo, absurdo, era Dalí, la cultura de masas, de un profesor, Félix Ibáñez, que es un estudioso de Dalí, que estaba enfermo en ese momento, entonces nunca fue realmente, lo estudiamos como por cuenta propia. Y lo más interesante fue una clase optativa de filosofía, pero que era psicoanálisis, el inconsciente de Freud y de Lacan. Entonces esa es la clase en que realmente más me clavé. Entonces no hice realmente arte en ese momento, eso fue el año 2000, en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Sabadell. Yo vivía cerca de Plaza de España y estaba ahí, tenía 21 años, 22 años, estaba muy chavillo y como no tan claro. Tenía lo de la foto, pero tampoco estaba produciendo mucho, y entonces fue un momento realmente como de recogimiento interior y de ver de qué se trataba el mundo, sus ideas, el arte y el inconsciente, que realmente fue algo que me apasionó, que ha sido muy difícil traducirlo a fotografía, pero que ha estado siempre como una idea detrás del proceso creativo que he desarrollado. Y entonces ahí regreso a Monterrey, estuve un año, ni siquiera terminé esos estudios, como que los dejé solo en la parte de estudios, no pasé a la parte de producir la tesis, todo eso, porque no era realmente algo que me hubiera
interesado darle continuidad. Dije, no, esto, bueno, fueron estudios que tomé, pero no es algo que quiera terminar así. Busqué después hacer otra maestría. Pero entonces de ahí empecé a hacer las fotografías de noche, que fue como un accidente. Era otro tiempo también, tenía un Volkswagen rojo y me gustaba mucho salir en la noche, a lo mejor también por el calor de Monterrey, imagínate, en verano, y salir con la cámara en la noche, con tripié, y luego irme alejando de la ciudad a los márgenes, pero más bien a la carretera, no tanto a los bordes, sino a las afueras de la ciudad, y empezar a ver estos lugares iluminados en medio de lugares vacíos. Y en la noche creaban un contraste muy particular. Monterrey además, o el norte, es mucho más vacío, el exterior de la ciudad, que como sería en el centro del país, ¿no? O sea, te topas con un espacio, una gasolinera, una gasera, una tienda, y luego nada, muchos kilómetros de nada. Y entonces ahí, tomando fotos, de repente empecé a ver este contraste entre espacios iluminados en la noche y la nada que los envolvía. Y de ahí, más como un aspecto gráfico, porque fue de estarlo viendo, ya era foto digital ahí, dejé muy rápido la foto análoga, aunque ahora estoy regresando a ella, y ahí viendo el trabajo, ya que ya había tomado, editando pues en la computadora, como que empecé a ver esta relación de contraste y me fascinó, era como algo muy espacial y parecía más dibujado que fotografiado. Ahí tenemos una de esas imágenes. Sí, bueno, esta en realidad es más reciente, fíjate, pero es como una reinterpretación de mi trabajo anterior. Pero aquí había ya un cambio. Creo que esa foto, que en realidad nunca la he expuesto, solo bueno, sin mentiras, sí estuvo en el centro de la imagen, pero en un formato pequeño que no era como muy protagónica. Pero esa foto, que es del 2016, en cámara en mano, sin tripié, con una cámara más tipo, una Leica digital, que es más rápida, pues más portátil, no es una cámara como una Canon o una cámara de estudio. Me interesaba justo abrir una pregunta sobre el trabajo que había hecho. Esto es en el 2004, de las que estaba hablando. Esto es 2016, ya 12 años después. Pero justo interesado en esa relación entre la luz y el espacio y la manera en que la luz dibuja y contornea el espacio. Entonces aquí había algo que me interesaba, que era replantear eso que había hecho. Lo que me pasaba mucho con esas fotos del inicio, a lo que después como que llegué a saturarme de esto, era que no había un proceso de composición fotográfica. Y fue inconsciente, no me di cuenta. Había un punto de vista, un focal point, no, sí, ahora, bueno, no, de enfoque, central siempre. Y la luz solamente dibujaba el espacio. Y esto, como que ni lo pensé, solamente se fue dando así, y era muy como arquitectónica, como una perspectiva central, con punto de fuga central. Siempre todo se construía con la luz, que muchas veces yo construía algún aparato para llevar luz con motores a gasolina, y con eso creaba el espacio fotográfico que luego se tomaba, pero no había nunca composición. La cámara siempre estaba en el tripié y era central. Entonces no me di cuenta de esto, pasaron muchos años, hasta el 2012 todavía estaba más o menos haciendo ese mismo tipo de fotografía, con diferentes espacios. Había otro interés, como una especie de arqueología contemporánea, de buscar la relación entre espacios antiguos, espacios contemporáneos, espacios en uso, espacios en desuso, a partir de dibujarlos con la luz y luego construir como una narrativa de secuencia. Normalmente siempre eran como series amplias de los mismos objetos en distintos lugares, etc. Pero entonces justo en el 2014, 2013-14, empiezo como a decir, ya no quiero seguir haciendo esas fotografías, necesito como complejizar el proceso, volverlo a disfrutar, porque también ya se volvía muy técnico, era como muy poco fotográfico en la relación corporal con el espacio. Era muy... es más, podría no haber yo estado ahí, podría haberla puesto en una cámara, irme y tomarla a control remoto, y hubiera sido el mismo resultado, porque no dependía de la posición del cuerpo
y del ojo frente al espacio. Dependía como de una construcción externa del espacio, ¿no? Entonces, ese fue lo que derivó en este último proyecto que se expuso en el Centro de la Imagen hace 2 años, y que era una exploración del espacio, pero todo desde la presencia del cuerpo. O sea, eso era como lo que necesitaba explorar y lo que se ve en el proyecto. Tal vez no era tan claro, o a lo mejor ni a mí me quedaba tan claro, pero muy pocas de esas fotos eran con tripé, que eso era importante en un sentido, no tanto si el tripé estaba o no, porque todo dependía de una presencia física que me hacía pensar en un proceso de percepción. O sea, todo tenía que haber sido trabajado por medio de un encuentro perceptivo del espacio. Ok, pues vamos a platicar acerca de eso en el siguiente bloque, porque nos esperan todavía muchas cosas muy interesantes que platicar. Les recordamos que estamos en Radio 13, estamos en vivo en Facebook, pueden seguir las redes de Osvaldo Ruiz y Patricia Conde Galería. Nos vemos en el siguiente bloque. Listo. Vamos a seguir en Facebook para que si quieren seguir platicando un poquito, muy bien. a lo mejor de algún tema. Sí, su trabajo es maravilloso. Sí, esto de reinterpretar tus fotografías después de más de 15 años, ¿qué tanto te deja? Y en ese sentido también cómo lo vas proyectando y vas viendo a lo mejor si mejoraste o traes como todavía a lo mejor vicios que de repente uno trae como seres humanos. Uh-huh. Pues fue inconsciente, vaya, no es que lo haya buscado directamente, pero sí hubo un momento de impas, como un momento donde dije, no sé qué estoy haciendo, como de botar las cosas, de dejar de hacer foto por un año más o menos, como vaya, hacía foto, pero no que hiciera un proyecto específico. En el 2013 yo creo que fue, y tenía que ver con no saber bien ya qué quería hacer realmente. Pero fíjate que a mí esa parte me gusta mucho, me llama mucho la atención cuando una persona dice no soy feliz con lo que hago o no soy feliz donde estoy. Para mí eso ha sido como muy complejo. Yo nunca he sabido realmente, sino algo como pasado. No lo sé en el momento. Sé que fui feliz porque ahora no lo soy. O sé que no hice bien porque ahora sí hago bien, ¿verdad? A mí cuando me dicen es que yo no era feliz o yo no estaba a gusto, para mí es como muy complicado. El único momento en el que yo no me sentía feliz era cuando yo estaba... Gracias. Cuando yo estaba empezando con la galería, que era Galería de Fotografía y Arte Contemporáneo especializada en fotografía, así decía. Yo siempre me quise especializar en foto, pero como para poder tener una entrada, porque la pintura se vende más que la foto. Claro. La foto es todo un trabajo para poder venderla. Hay que además educar y culturizar a mucha gente para que entienda la imagen. Y ahí sí, fue muy, muy claro para mí que yo no era feliz. Pero ha sido la única vez. Y que sí, dije, no soy feliz, no me gusta, ni modo. No voy a hacer una galería de arte contemporáneo como las hay tantas y como que es también un trabajo súper difícil poder posicionarte en eso. Quiero ser una galería de fotografía, punto. Esa es una de las decisiones que he tomado, pero cuando me dicen es que no estaba a gusto y este retraerte, para mí es como fascinante. Es muy, muy fascinante. ¿Qué proceso te lleva a decir no, esto no está bien, ya se acabó, ahora necesito esto otro? Se necesita mucha fuerza, una fuerza de voluntad, se necesita estar muy seguro de lo que estás haciendo, e iniciar como todo de nuevo. Pero más que estar seguro, yo creo que justo es lo opuesto, es como que estás inseguro de lo que has estado haciendo ya en un nivel. Y por lo tanto dices, es que esto ya no, o sea, ya realmente lo que estoy haciendo es continuar. Espera. Vale. Bueno, pues estamos de regreso con ustedes aquí en el programa de Focal Point, acompañados por Osvaldo Ruiz,
que estamos platicando de cosas súper, súper interesantes. Ustedes oyeron que él dice que en estas clases en Barcelona lo que más le gustó y donde se sintió cómodo fue en estas clases de Lacan, Freud, todo esto. Y yo creo, digo, esto es una asunción mía, que ahí donde surgen todas estas preguntas, ¿no? Las preguntas y las respuestas, y después, si es que tienes respuestas, y después viene este cambio en el hacer la foto. Osvaldo siempre se está cuestionando cosas y su trabajo es muy intelectual. A lo mejor, vaya, y se ve en sus fotografías, una vez que lo conoces a él, tú ves reflejado esas reflexiones ahí, por ejemplo, ¿no? Ese es un trabajo que mostramos en la galería el año pasado. Sí. El año pasado, Nostalgias de Catástrofes, que era, es este lugar, es un lugar vacío, donde solamente está el rastro del hombre. El interés esa es mi percepción, de Osvaldo en esta específica exposición fue como el rastro del hombre, como el hombre pasa por ahí y deja su rastro, inevitablemente, ¿no? Entonces, toda una reflexión, las fotos que hemos visto, tienen que ver con esa exposición. Cuéntanos, ya cuando tú decides dejar esta forma de tomar fotografías e iniciar una nueva, ¿cuál es este proceso de crecimiento? Porque es un proceso de crecimiento. Sí, pero creo que antes de hacer justo el cambio, bueno, hago estas fotografías que son como las primeras, que son gasolineras, gaseras, hay unas tiendas de conveniencia en la noche, depósitos, unas regaderas como para traileros. Y esas fueron realmente como la base original del proyecto. O sea, había un espacio ahí como crípticamente situado en medio de nada y tenía que ver con algo del margen de la ciudad, del urbano. Y luego lo que hice, eso fueron como un año, 2004, 2005, y lo que hice después fue un poco repetir esa misma estrategia visual con otros espacios, con otros lugares. Y ahí me fui a incluso metí algunas personas, como que había un interés desde el estudio de Barcelona, del curso de especialidad de Barcelona, donde me interesaba meter aspectos como de la pintura en la fotografía, que tenían que ver con narrativas del cuerpo sobre el paisaje, que había visto mucho como en el momento en el que en la pintura europea surge, en el neoclásico sobre todo, la figura humana en medio del paisaje a partir de una narrativa, y que es realmente donde empieza a surgir el paisaje, es decir, las narrativas como todavía religiosas y demás, estando ahí como notas al pie de un lugar, de un espacio, y que luego se van saliendo conforme se va haciendo un pensamiento como ajeno ya meramente a lo religioso, como más fenomenológico, sobre el espacio y menos metafísico, digamos. Entonces, ese interés, de una manera muy tímida, en mis fotos del 2006 por ahí, era meter cuerpos desnudos dentro del espacio para darle esa connotación física y narrativa al cuerpo dentro de un lugar que tenía todavía que ver con el margen, ¿no? de una ciudad, con lo urbano. Entonces lo continué haciendo, voy a estudiar la maestría a Londres, a St. Martin's, y ahí realmente el proceso era muy bueno porque no había tantas clases, era más un proceso de crítica. Y sobre todo con los compañeros, éramos como 80 estudiantes de la maestría de distintos lugares, la mitad de ellos han hecho el programa en 2 años y los demás de full time lo hacíamos en 1 año. Y lo más duro, lo más fuerte de eso era cuando te tocaba presentar tu trabajo con 25 compañeros y te echaban toda la crítica posible en inglés, había que defenderse y como lograr armar un argumento sólido a partir de tu trabajo. Ya no era solo la obra, sino cómo la estructurabas como un discurso frente a los demás. Y eran duros, realmente era como
como muy fuerte, creo que es algo muy, muy de la cultura inglesa que se ve, por ejemplo, en las discusiones del Parlamento inglés, donde están, es a voz, ¿no? Y a la manera en que puedes entablar un discurso para pelearle al otro y destruir el discurso del otro, además, de eso se trataba. Entonces ahí aprendí mucho, fue duro también, te movía de tu lugar. Y cuando regreso en el 2008, estoy como pensando, ya no quiero seguir haciendo lo mismo de las fotos. Y ahí surge una dimensión, como podríamos decir, también de una manera como tímida, política, una dimensión política del espacio. Cuando de una manera personal me volteo a ver las casas donde vivía mi abuelo, donde nacieron mis abuelos, en Anáhuac, Nuevo León, que eran unas casas que yo había, era un rancho, una ranchería, un ejido, pues, donde habían nacido ellos en los 30. Mi abuelo, de hecho, le habían dado esas tierras a su papá. Ellos vivían en Texas, eran mexicanos, tejanos, pues, de antes de la separación de México, de esa parte de México, ¿no? Y en los años 30, después de la Revolución, hacen una presa, la presa Don Martín, para poder trabajar y cultivar esa zona del norte de Nuevo León y de Coahuila, que nunca había sido trabajada porque era muy seca. Y entonces ya con la presa se podía trabajar, y lo que hacen es ofrecerle, no sé bien cómo, pero le decían a la gente que les daban tierra. El que viniera, la tierra era suya. Y entonces mi abuelo se trajo a sus, creo que eran 6 o 7 hijos, los hermanos de mi abuelo. Más bien, mi bisabuelo se trajo a sus hijos, una carreta así, desde Goliad, Texas. Tardaron, no sé, un mes en llegar a Anáhuac. Y empezaron a trabajar la tierra de nada, de nada. No había pueblo, no había casas, no había nada. Había tierra y agua de la presa. Y entonces armaron esto en los 30s, y para los 90s ya estaba en declive. Cuando en los 70s tuvo un boom de producción, había mucha producción de trigo, de maíz, de sorgo, y realmente estaba viva esa zona. Pero con el Tratado de Libre Comercio ya no pueden competir contra los precios de trabajo de Estados Unidos. Y es una zona muy seca, había además mucha sequía, la presa no era tan eficiente, la presa no era muy eficiente. Entonces, en los 90s, finales de los 90, toda la década de los 90s, se deja de trabajar la tierra. Ya no es posible trabajarla, ya no se puede competir, ya no da, las cosechas se pierden, lo que había que invertir no lo dan las cosechas. Es la gripa, disculpe. ¿Estás bien? Perdona. Ya. Entonces las cosechas, lo que tenían que invertir ellos para sacar una cosecha ya no salía en la venta del grano. Y lo que hacen es que muchos, sobre todo los más jóvenes, se van a trabajar a Estados Unidos y empiezan a abandonar la zona. Y cuando yo regreso de la maestría, estoy hablando con mi abuela, le pregunto como de ese lugar de Anáhuac, se llama el Distrito Riego La 15, solo tenían números. También eso era interesante porque era como muy modernista toda la planeación de ese municipio. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a seguir platicando con Osvaldo. Nos quedamos en todo este proceso de cambio que estabas teniendo. Estamos como en el 2012. Sí, 2008 era todo esto del campo. Cuando estaba estudiando en Barcelona, un director de cine, Jesús Mario Lozano, me introdujo a un libro que era El luto humano de José Revueltas. Y entonces lo estuve leyendo como en el contexto de Freud, Lacan, todo esto, como el aspecto en relación a la pulsión de muerte y tal. Y entonces descubro que todo ese libro tenía lugar justo en esa zona, cerca de Anáhuac, Nuevo León. Y entonces, en los años 30, recién abierta la presa, Don Martín, se fractura y hay una inundación. Una zona muy seca se está inundando violentamente, y de los campesinos, en vez de morirse por la sequía, es decir, de hambre relacionada a la sequía, están siendo amenazados de morir ahogados en un lugar de sequía. Y además hay un dato como muy curioso, que Anáhuac, como
se llama el centro del país, aquí donde estamos, pues el Valle de Anáhuac, significa tierra rodeada de agua, Anáhuac. Entonces que esa zona tan seca, en honor de la hayan llamado Anáhuac, no sé bien dónde le dieron el nombre, se tendría que investigarlo, pero que luego en el libro de Revueltas estuvieran todos amenazados de muerte por la inundación. Y entonces retomo ese libro, de hecho así se llama el proyecto Luto Humano, el de las casas de Anáhuac. Voy ahí y llevo unas lámparas a un lugar donde nunca hubo luz eléctrica y donde ya está completamente abandonado. Y en el 2008 ya el narco estaba tomando esa zona para hacer cultivos ilegales, porque ya no había cultivos legales. Entonces es una zona muy grande, muy abandonada, donde hay una casa y después 4 o 5 kilómetros y hay otra casa. Es un espacio inmenso de campos que antes eran de cultivo y de ganado, de crianza de ganado, que estaban completamente abandonados. Eran unas casas, todas construidas por ellos, con una arquitectura vernácula pensada para el calor, todo eso, donde nunca hubo luz eléctrica, nunca hubo refrigerador también, para la carne, para todo eso. Yo fui mucho de niño ahí, luego dejé de ir por muchos años y volví en el 2008, ya era un cadáver de espacio. Y ahí voy, fotografío, llevo la luz como un efecto también, digamos, performático, donde no hubo luz eléctrica, había que llevarla para fotografiar, claro, como una ficción, porque se podría haber fotografiado de día, ¿no? Sin embargo, llevar esto era como el proceso como inverso de la margen del urbano, el margen del urbano, otra vez ahí como mi interés. Y entonces hago ese proyecto, ahí se queda, se expone en la Bienal de Fotografías dentro de la Imagen, y ahí hay como realmente, ahí hay como un culminar la idea de lo que había surgido con los espacios iluminados en el 2004. Esto es 2008, sigo haciendo otras cosas parecidas, unas torres en Irlanda que voy fotografiando de la misma manera que fotografié las casas. Entonces también como que continuó el proyecto de Anáhuac, pero en distintos lugares, en Chile, en Santiago, como una idea que también tenía que ver como con una dimensión política del espacio público en la noche, porque me interesó que cuando fui ahí a hacer una residencia en el 2010, me di cuenta o leí o supe del espacio vedado en la noche durante gran parte de la dictadura militar en Chile. No se podía transitar el espacio nocturno, había que tener permisos, si ibas en coche había que ir con la luz prendida dentro del coche. Por mucha parte de la dictadura, un gran tiempo de esa dictadura, el espacio nocturno estaba prohibido. Entonces no existía el espacio nocturno en la imaginación de los chilenos durante la dictadura. Y eso me interesó, fotografié lugares alrededor del río Mapuche, que corre a lo largo de la ciudad de Santiago, y en el cual además habían sepultado, no es la palabra sepultar, pero desaparecido muchos cuerpos durante la dictadura. Como era un río de mucha crecida de agua durante el invierno, lo usaban para desaparecer cuerpos, simplemente de toda esa guerra sucia de la dictadura militar. Y entonces, alrededor de eso hago un proyecto de los antimonumentos como lugares en la noche iluminados neciamente alrededor de ese río Mapuche, pero quedaba todavía como en proceso. Luego regresé a Chile a hacer otro proyecto ya en ese cambio, y creo que ahí había más como dimensión de entendimiento de lo que pasaba. Como que todo esto ha sido un transitar de tener una idea, desarrollarla en un lugar y ver cómo resulta sin tener tan claro lo que va a ser el resultado, pues. Entonces ahí justo ahí hay una transición, como que me va a hacer una residencia a Berlín, y ahí como que se me pierde un poco la brújula, como que estaba haciendo obras, hacía mucha investigación que luego me costaba llevarlas a término. Hice una investigación ahí muy extraña que me topé con ella a partir de trabajar con la idea de la noche, Nacht en alemán. Y entonces ver, por ejemplo, que la palabra noche siempre tiene que ver con el número 8 en cualquier idioma. Algo debe haber en el protoindoeuropeo con la relación del número 8 y la noche. Porque las lenguas que provienen del protoindoeuropeo, el inglés, el francés, el portugués, el alemán incluso, el español y otra, bueno, al menos de esas, siempre es N y el número 8 para decir noche. Curioso. Nacht es 8, N, Acht.
Note, Otto en portugués, en francés también, Nuit, Buit, el 8. Entonces había algo ahí, vaya, esos como datos curiosos que salían ahí investigando sobre la noche. Y entonces me topo con la brutal historia de la noche de los cristales rotos, Kristallnacht, ¿no? Este evento que se entiende que detona la Segunda Guerra Mundial, que es el momento en el que está ya muy fuerte la tensión entre los gobiernos de Alemania y Francia. Hay muchos expulsados de Francia, de Alemania, que no los dejan entrar en Francia. Entonces hay un adolescente judío que sus papás están varados en la frontera entre Francia y Alemania y se desespera, le llega una postal de sus papás ahí, no pueden entrar a uno ni al otro, no tienen comida, etcétera, y la desesperación es tal que agarra una pistola y va y mata al embajador alemán en Francia, en París. Y eso desata al otro día, dice el gobierno alemán, que esto es un complot judío contra los alemanes. Y entonces que si hay, lo que dice el gobierno es, si hay algún ataque contra los judíos, no los vamos a detener. Y entonces propician un ataque brutal contra sinagogas, tiendas, casas de judíos en toda Alemania y Austria, que se llama la Noche de los Cristales Rotos, que fue cuando destruyeron mucha parte de la cultura judía y sus riquezas, digamos, sus pertenencias. Y después de ahí además meten a muchos de los que se oponían obviamente a que destruyeran la sinagoga, los meten a la cárcel y empiezan a meterlos a campos de trabajo, a campos de concentración. Ahí eran todavía campos de trabajo, en 1938, el 9 de noviembre. Entonces ya, bueno, ese es un dato ahí que me topo con todo eso y digo, bueno, ¿cómo paso este proyecto a algo que tenga que ver con fotos siendo tan grande? Pero investigando, hay un investigador judío investigando en Alemania los restos o trazos que hubiera todavía de la Segunda Guerra Mundial y estaba buscando un avión perdido que debía haber estado por tal lugar en el campo en Berlín y cerca de Berlín, y entonces encuentra un lugar que él decía que era donde habían llevado muchos de los restos de Berlín de la Noche de los Cristales Rotos. Entonces eran, según él, campos de fútbol enteros, de pedacería, de casas, de tiendas, de objetos y de sinagogas. Entonces yo tenía un amigo alemán, vamos en un carro, esto estaba en la parte que todavía había sido Europa del Este, y llegando encontramos cosas enterradas. Nunca supimos realmente la extensión de cuánto era, pero había objetos rotos y enterrados. Entonces sacamos algunos, intenté hacer un proyecto, lo presenté en una exposición en un museo, pero era muy amplio para abarcarlo, era una investigación mucho más grande como para abarcarlo con un proyecto artístico, con unas fotos que había tomado esa noche, etc. De ahí tomé una fotografía que queda como símbolo de toda esa investigación, que era el aeropuerto que había construido Hitler, que se llama Tempelhof, y que sirvió para muchas cosas, primero para el Tercer Reich y después para los aliados. Era el único lugar durante toda la toma de Berlín por Rusia, cuando tenían el lugar tomado, donde aterrizaban ahí. Pero bueno, ya me estoy perdiendo ahí en otros temas. Eso pasó en el 2011. Y entonces ahí digo, bueno, ya no sé qué estoy haciendo otra vez de foto. Como que la foto del aeropuerto, el Tempelhof, es la última de ese proceso de noche muy claro. Y en la noche solo tiene una lámpara muy grande iluminada, que ilumina, todo el espacio, que es muy perturbador. Se siente como ese tipo de arquitectura como fascista, hay como una clara imagen de arquitectura fascista. Y como que muy neoclásica, pero ya en el siglo XX y a la vez brutalista, una mezcla entre neoclasicismo y brutalismo. Y esa foto como que termina el proyecto de las fotos de noche. Vaya, no lo sabía en ese momento, pero ya después tomando como que nunca pude armar otra foto bien clara sobre eso. Y esto vino del Kristallnacht, digamos, de los cristales rotos. Y entonces todavía estoy 2012, 2013 ahí como viendo qué hacía, ya no quería seguir haciendo lo mismo. Y ahí me encuentro con José Luis Barrios, con el curador, y empezamos como a trabajar un proyecto, como en esta forma que tiene él como de cuestionar al artista con el que está trabajando
para que no se quede como en el mismo lugar donde ha venido trabajando, que fue primero muy angustiante y luego muy bueno porque realmente me permitió salir a otra manera de fotografiar, que tenía mucho que ver en este aspecto fenomenológico con la presencia de mi cuerpo en el espacio y cómo se trazaba una historia de los lugares en relación a esta modernidad como fracasada en México. Y esas son las fotos de donde sale el aeropuerto, esta foto como de los que retomaba la idea de la fotografía anterior, todo este proyecto desde el 2014 para acá, explorado es cuando regreso otra vez a trabajar en blanco y negro. Empecé a trabajar ahí como asistente de Graciela Iturbide en el 2015, en medio de este cambio de proyecto. Tuve 3 años y medio trabajando con ella en las mañanas. Y bueno, ahí eso fue también algo que me marcó mucho. También en los primeros años de estar con ella, el primer año, digamos, no tenía muy claro todavía el proyecto, pero estaba observándola mucho. Me tocó acompañarla a varios viajes. La invitaron a fotografiar migrantes en esta crisis, cuando empezaba un poco más fuerte la crisis de los migrantes en el 2015, sobre todo los migrantes que empezaban a llegar ya no acompañados, los menores no acompañados a Estados Unidos. Y entonces ACNUR de la ONU le pide a Graciela que los fotografíe en sus lugares de origen. Entonces vamos a Colombia, vamos a Tenosique, Tabasco, donde llegan muy pronto después de la frontera con América Central, y vamos a Oaxaca, a los albergues de migrantes. Y entonces todo esto pues la estoy observando, retomo con ella, me regala una cámara Yashica de estas de lente doble. Y entonces digo, bueno, realmente hace muchos años que no hago foto analógica, me encantaría volver a trabajar esto, pero desde todo lo que había ya visto, entonces empiezo a hacer como una especie de mezcla entre lo que había venido desarrollando en fotografía digital y la relación de tiempo distinto que se vive con la fotografía analógica, intentar hacerlos como dialogar. Y eso era parte del proyecto de Welcome to Paradise que se presentó en el Centro de la Imagen. Bueno, yo, vaya, se han dado cuenta de que el trabajo de un fotógrafo es investigar, buscar, problematizar y complejizar algo. O sea, tienen una intención clara. No es este asunto, porque la gente toma como el instante decisivo y todo esto, como que de pronto las cosas aparecen y tú traes la cámara de milagro y tomas la foto, ¿no? No, hay todo un trabajo que es anterior al resultado, y a veces, como lo acaba de expresar él, bueno, yo hice muchas de estas cosas, pero al final no terminaban satisfaciéndolo, no era lo que él estaba buscando hacer, no era lo que estaba representando, lo que él estaba pensando, y eran experimentos o eran pasos por los que él tenía que pasar a fuerza para su propio crecimiento. Esto a mí me parece súper interesante, porque es un hombre que se está siempre cuestionando, siempre se está cuestionando, y siempre está haciendo una propuesta distinta, y siempre está presentando algo diferente, y todo tiene una base de investigación muy, muy fuerte. O sea, es algo, tiene libros, tienes varios libros. Platícanos sobre tus libros. Sí, hice un libro, el primer libro que saqué fue en el 2012 con una escritora, Dulce María González de Monterrey, una poeta y narradora que murió en el 2014, y era un libro que hicimos juntos de sus poemas con mis fotografías de cuando empecé a hacer estos viajes a Irlanda. Hice una residencia más bien en Irlanda, y básicamente el libro salió de ahí, salió de una historia que era a partir de la hambruna de papas en Irlanda, y una historia muy particular que me contó alguien que decía que las madres, murió mucha gente en la hambruna de papas, se supone que murió más de 1 millón de personas, y otros 2 o 3 millones de irlandeses se exiliaron, sobre todo a los Estados Unidos. Y entonces, pero la historia no era tanto eso, que es una parte de la gran historia, pero alguien que me contó, un artista
de allá, que decía que las madres eran las últimas en morir. Porque se morían literalmente toda la familia de hambre. Y entonces, cuando dice que morían los hijos, iban muriendo y ellas resistían como al final. Y era una imagen brutal. Obviamente no se puede saber si eso es cierto o no, pero entonces decía, se amarraban el techo, a una viga del techo, a ellas, a su cintura, y simplemente cuando se morían se dejaban caer con el techo encima para que sepultara a toda la familia y quedaran sepultados. Que no quedaran como cuerpos al aire libre. Y esto lo hacía la madre. Entonces todo el libro se llama Un océano divide, surge de esa imagen. Entre sus poemas, con mis fotografías, como a partir del paisaje. En realidad nunca se ve una imagen sobre eso, ella lo narra a partir de lo que yo le conté, que me contaron. Entonces era como una especie de historia atravesada a partir de varios narradores. Y luego todo gira alrededor de esa imagen brutal que está ahí en el libro. Y luego hay fotos como alrededor de eso. Igual a lo mejor no es tan claro también, porque a veces como que entre ella y yo lo discutíamos y era como súper claro. Al momento de pasarlo al libro, a lo mejor ya no pasa tan claramente, pero eso era lo que había dado realmente la idea. Luego está el libro de Welcome to Paradise, el que se hizo con la editorial La Caja de Cerillos, con Alejandro Cruz, que fue el editor, junto con Andrea Fuentes, y se editó en relación, como un libro catálogo en relación a la exposición del Centro de la Imagen que curó José Luis Barrios. Y ahí incluimos un libro del escritor, un cuento, una narración del escritor Emiliano Monge, que él hace como una interpretación, inventa una historia a partir de las fotos, que las habita con una narración. Y el último libro que saqué se llama Materia Anémica, la ley de los semejantes, y es un proyecto que hice con José Ortega en un lugar que se llama Casa Gallina, que está en la colonia Santa María de la Ribera, y es un espacio que a partir del arte y la interdisciplina trabaja con los vecinos del lugar, creando como proyectos para darles como formas de discursos, formas de establecer sus propios discursos, como de que puedan narrar o posicionarse frente a cosas que ocurren en el espacio del vecindario. Y entonces se trabajó ahí, la metáfora era a partir de la homeopatía, que hay muchas farmacias homeopáticas en la colonia, como de mucha tradición, desde que surge la homeopatía en México, desde Porfirio Díaz. Y entonces está ahí, ese es el último libro, sobre eso, trabajo en colaboración con los vecinos. Bueno, es verdaderamente fascinante. Muchas veces yo le he comentado a Osvaldo que cuando les digo que es 1 hora de programa, me dicen qué barbaridad y se asustan muchísimo. Y terminamos sin poder acabar realmente con un tema, solamente sí quiero como recoger toda esta plática y de verdad insistir en que la fotografía no es una imagen. La fotografía es todo lo que la imagen nos dice y todo lo que hay detrás de esa imagen, que es el estudio, la reflexión, la investigación, la formación del fotógrafo. Todos los fotógrafos que han venido son fotógrafos que han estudiado o que han trabajado o que se han dedicado durante años y años a hacer lo que hacen y de eso viven o malviven. Pero es algo que realmente para mí es muy importante y esa es la razón por la que yo invito a estos personajes maravillosos para que les platiquen sus historias, sean inspiradoras, para que cuando miren una fotografía traten de encontrar qué es lo que ese fotógrafo está diciendo. Estos espectadores son los que completan la foto, son los que completan la imagen. Lo mismo que un libro, es el lector el que completa ese libro. Si no, eso no existe. Y en cualquier forma de arte. Desde luego es indispensable el otro para que el arte se dé. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden seguirnos en la cuenta de Radio 13, Osvaldo Ruiz y Patricia Conde. Y esto ha sido pues un placer enorme
estar una vez más con ustedes. Gracias.